Hola, soy Diego Fernando Orjuela de nuevo y este video vamos a hablar sobre el proceso del Final Gathering y su integración con el motor de renderizado Mental Ray en 3D Max. Inicialmente el Final Gathering se divide en dos conceptos básicos, el Final Gathering Rise y Final Gathering Point. Hay que entender que la cámara arroja un rayo que se llama el Final Gathering Ray sobre la superficie que cabe en el encuadre de la cámara. Por ejemplo, aquí arroja un rayo que choca con esta esfera y luego de esto se genera un punto, que es este punto al entrar en contacto de este rayo con la superficie. Luego de que entra en contacto se desprenden otros rayos a partir de ahí. Estos rayos son los que dotan de la iluminación a este punto. Para entenderlo mejor hay que saber que este rayo que se emite acá no quiere decir que la cámara sea la fuente de luz, sino es la manera en cómo el Final Gathering intenta interpretar la iluminación de la escena. Para entender esto un poco más fácil, vamos a dirigirnos a nuestro modelado. Oprimimos C y nos dirigimos a FGTetera. En FGTetera oprimimos Render Setup y activamos el Final Gathering en Global Illumination, Final Gathering, y lo dejamos en Draft. Luego de esto nos dirigimos a Renderer y activamos Classic Ray Tracing. Y en procesos habilitamos Visual y luego de esto Final Gather. Cerramos y generamos nuestro render. Lo que va a suceder es que nuestra escena se va a cubrir con una capa de puntos verdes. Estos puntos verdes son los rayos que arroja desde nuestra cámara el software para poder a partir de estos puntos generar otros rayos para darles a esta superficie su valor de iluminación. Este valor de los puntos se puede alterar en nuestro Final Gathering. Nos dirigimos al Render Setup, Global Illumination y a partir de aquí en puntos de densidad del Final Gathering aumentamos a 1 y renderizamos de nuevo. Lo que va a suceder es que nuestra escena va a tener más puntos que el render anterior. Esto se da porque nosotros podemos controlar la cantidad de puntos que emite desde nuestra cámara con este valor. El único dilema es que existe una cantidad de puntos estándar emitidos por nuestra cámara, siendo valores estimados entre el 0,1 y el 1. Para continuar con este ejercicio vamos a cambiar de cámara. Cerramos nuestro render setup y oprimimos C y nos dirigimos a FG Edificio. Este escenario se desarrolló para poder observar el comportamiento más acorde del Final Gathering. Vamos a entender qué es cada cosa que hay en nuestro Final Gathering. Empezando que ya entendemos cómo funciona la cantidad de puntos emitidos por la cámara. Luego de esto vamos a entender cómo funciona. Vamos a dejar todos el rayos por punto del Final Gathering y lo dejamos en 1. Al igual que el Interpolate Over Number del FG. Este valor lo dejamos en 1 y este también lo dejamos en 1. También el punto de densidad lo dejamos en 0,1 y renderizamos. Antes de esto, para poder tener una iluminación más global y ver el ejemplo de la manera correcta, crearemos una luz. Nos dirigimos a Create, Systems y en Daylight. Aquí nos pide cambiar la exposición, le damos sí y damos clic y arrastramos. Luego de esto nos dirigimos al panel de modificar y cambiamos en Sunlight a Mental Ray Sun y a Mental Ray Cielo.
Aquí nos pide cambiar el environment y damos sí. Ahora sí, nuevamente nos dirigimos a C, FG edificio y realizaremos un render. Lo que va a suceder en nuestra escena es que se van a empezar a ver una serie de manchas a lo largo del modelado. Si logran ver estos puntos que se sitúan encima de las manchas, quiere decir que estos puntos, donde se encuentran los puntos, se está dotando de una cierta cantidad de iluminación entre el negro, valores entre el negro y el blanco, quiere decir en escala de grises. Como ustedes pueden ver, todas las zonas donde se encuentran puntos se generan ciertas zonas de iluminación. Pero en realidad no se está generando un render de una calidad aceptable. Entonces, por lo tanto, cancelaremos nuestro render y nos dirigiremos a generar una copia de este render y la dejaremos en esta zona. Luego de esto, nos dirigimos nuevamente al render setup y cambiaremos la densidad de los puntos, o sea, la cantidad. Dejamos en 1, damos enter y renderizaremos de nuevo. Como vimos en el ejemplo anterior, al aumentar la cantidad de nuestros puntos, se estima que debería esto adquirir una mayor cantidad de manchas, aún sin definir, dado que este parámetro no implica el adquirir unos valores de iluminación intermedios entre los puntos. Entonces vamos a cancelar nuestro render y vamos a acercarnos. Si logran ver cómo hay menos cantidad de manchas en este render en el que acabamos de realizar que en el anterior, eso se produce porque aumentamos, pues obviamente, como ya he dicho, la cantidad de puntos. Primero que todo, para poder visualizar bien lo que se está realizando en este render, vamos a deshabilitar los puntos verdes. Por lo tanto, nos dirigimos a Renderer, a Sampling Mode y espichamos el Ray Traced recomendado. Nuevamente nos dirigimos y renderizamos. Lo que acabamos de hacer es que vamos a sustraer los puntos, ya que logramos entender el concepto de los Final Gathering Points. Como expliqué anteriormente, las manchas van a tener un valor más reducido o un tamaño más reducido y con mayor variedad en sus tonalidades por punto. Si logran verlo, vamos a cancelar y vamos a hacer más grande vamos a comparar nuestros renders. Como se logra observar estos puntos, hay mayor cantidad de puntos acá y aquí hay menor cantidad, afectando pues obviamente la manera en cómo se visualiza. Cerramos las dos y ahora vamos a comprender otro valor del Final Gathering. Nos dirigimos a Global Illumination y vamos a colocar en nuestro render un mayor número de rayos. El mayor número de rayos vamos a dejarlo en un valor de 50. ¿Qué quiere decir este valor de 50? Como ya les expliqué anteriormente, estos rayos son los que se desprenden luego de que se genera un punto en la superficie. Y lo que hace esto es que, por ejemplo, este rayo va a tener un valor, por ejemplo, de iluminación de 0,5, este de 1, este de 0,1 y lo que va a hacer va a compilar esos datos en un solo punto y va a dotar de una iluminación más realista o físicamente realista. Por lo tanto, nosotros nos vamos a dirigir en estos 50 rayos y vamos a renderizar de nuevo para poder lograr ver qué es lo que está sucediendo en nuestra escena. Vamos a ver que se van a observar un render con una iluminación más uniforme, dado que estamos adquiriendo más datos por punto de la iluminación que está sucediendo en nuestra escena.
Entonces, por lo tanto, por cada punto que estamos haciendo en nuestro render se van a generar 50 rayos adicionales. Si logran ver en este render que en esta zona ya no se ven las manchas que veíamos en el render anterior, eso es porque se están calculando más puntos de iluminación y se adquiere una iluminación más uniforme. Pero esto no pasa con las sombras, dado que cuando cierta cantidad de fotones entran en nuestra habitación, entran obviamente en menor cantidad que los que chocan con la parte exterior. Por lo tanto, para poder mejorar de una manera considerable el final gathering en nuestras sombras, tenemos que aumentar el número de rayos. Por lo tanto, vamos a cancelar y vamos a aumentar este número de acá. Vamos a dejarlos en unos 250. Permítanme, guardamos el render que acabamos de realizar ahorita para poder generar la comparación. Luego de esto, ahora sí realizamos nuestro render. Como he dicho anteriormente, entre mayor número de muestreos que nosotros obtengamos en nuestro render, se va a obtener una iluminación más uniforme y físicamente correcta. Lo que es, por lo tanto, en la zona de las sombras se van a dejar de ver esos grumos tan marcados. Se va a ver de pronto un poco más de ruido, pero los grumos empiezan a desaparecer poco a poco. Obviamente, pues al modificar estos valores se está incrementando considerablemente los tiempos de render. Por esta razón hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en dejar los valores de los puntos de densidad tan altos y igual los rayos que se emiten por cada punto. Como logramos ver ahora, ya que finalizó nuestro render, comparamos comparamos las sombras o las zonas más oscuras de nuestro render y vemos que las manchas son de menor tamaño, dado que estas sombras de acá obtienen más datos, pero aún así se ven un poco de mala calidad las sombras con mucho ruido. Por lo tanto, Final Gathering tiene otro parámetro para controlar estos valores. Para verlo, vamos a guardar este render también y lo dejaremos acá. Y este también lo dejaremos. Vamos a explicar este valor. El interpolate lo que hace es calcular una iluminación promedio por cierta cantidad de puntos. Vamos a ver cómo funciona. Dejaremos este valor en 1, este en 50 y este lo dejaremos alrededor de unos 30. ¿Qué quiere decir 30? Que calculará el promedio de iluminación por 30 puntos que hayan en la escena. Entonces, para ver el resultado, seleccionaremos y realizaremos nuestro render. Al realizar nuestro render, lo que va a hacer, por ejemplo, como ya expliqué anteriormente, va a coger 30 puntos y va a intentar generar una iluminación promedio en esa zona. Esto también, lo que sucede con este parámetro, es que va a aumentar considerablemente también los tiempos de render. La clave está en saber equilibrar estos tres valores con respecto a las necesidades de cada quien. Como logramos ver, vamos a comparar los tres renders que obtuvimos. Al aumentar el valor en 30, primero que todo, pues cancelamos nuestro render para poder generar nuestra comparación. Cancelamos, chuchu, y vamos a observar en estas sombras el cambio tan considerable que se generó.
Por ejemplo, este era tan solo el Final Getter con un valor de Interpolate de 1. Si se alcanzan a ver los grumos, se ven de una manera muy poco realista. En este lo que hicimos fue aumentar el número de rayos a 50, reduciendo las manchas, pero aún así generando una gran cantidad de ruido. En este aumentamos la cantidad de muestreo para generar un promedio de iluminación por puntos de valor de 30. Y como se logra observar, este tiene una menor cantidad de ruido, por lo menos en este espacio. Por lo tanto, vamos a generar un render con una mayor cercanía para entender mejor los conceptos. Cerramos nuestros renders, cerramos el render setup y acercamos nuestra cámara. Y vamos a render setup y la configuraremos como el primer render que hicimos anteriormente. Dejamos este en 1 y este valor también en 1 y renderizamos. Hay que entender una cosa muy importante de este valor del interpolate. Lo que sucede con el interpolate es algo muy similar a la reducción de ruido. Cuando, por ejemplo, nosotros superamos la cantidad de rayos con el interpolate, lo que va a hacer es que se van a perder detalles de la iluminación, dado que estamos generando un promedio mayor a la cantidad de rayos que se están generando. Por lo tanto, pues como dije, se pierde calidad. Como logramos ver ya en lo que se está desarrollando en nuestro render, esto es lo que ocurría en nuestras sombras cuando tan solo teníamos un rayo y también teníamos un interpolate. Cancelamos nuestro render y ahora generaremos una copia de esto. Lo dejaremos acá. Generamos un render de 250 y también lo renderizaremos. Por ejemplo, para generar buenos valores de interpolate, deberíamos colocar aproximadamente valores cercanos a la mitad del valor de los rayos. Por ejemplo, en este momento tenemos 250 rayos. Por lo tanto, el interpolate debería tener una cantidad de aproximadamente 125. Y esto lo que sucede es que no nos haría perder calidad ni detalles en nuestras sombras. Ahora vamos a esperar que termine nuestro render con 250 rayos. Entonces, por lo tanto, 250 rayos. Vamos a empezar a comparar con el resultado anterior. Entonces cancelamos nuestro render y generamos una copia de este. Vamos a ver de qué manera se está comportando esto acá. Si logran ver el gran cambio tan solo aumentando el número de rayos, pero aún así se ven unas pequeñas grumosidades. Estas grumosidades son las que se corrigen a partir de a partir del uso del interpolate. Empequeñecemos esto y vamos a cambiar este valor a 50 y el interpolate a 30. Y generamos nuestro render. Generalmente estos procesos
siempre tienden a optimizarse con el photon mapping. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, nosotros cuando nos encontramos en un escenario interior exclusivamente, utilizamos el final gathering combinado con el photon mapping. Ya que terminó la parte que a nosotros nos interesaba renderizar, cancelamos y generamos una copia. Y procedemos a compararlas. Este render era con tan solo un rayo. Este render era con 250 rayos. Y este render es de 50 rayos, pero con un promedio de 30 rayos de iluminación por punto. O sea, 30 puntos se generan un promedio. Si logran ver la gran diferencia que hay, por lo menos en estos dos, quiere decir que no necesariamente aumentando la cantidad de rayos se va a mejorar la calidad del render. Esto se puede hacer a través del interpolate. Y recuerden, nunca superar el valor del interpolate al valor de los rayos. Muchísimas gracias y en el próximo video hablaremos de cómo integrar el final gathering con el photon mapping. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.